¿Cómo organizo mi tiempo para estudiar? En este video vamos a trabajar sobre ese interrogante y vamos a pensar cómo podemos planificarlo para considerar el tiempo de estudio y los descansos. Resulta que en un momento te das cuenta que tu técnica de estudiar 5 minutos y descansar 2 días no está funcionando. No, bueno, seguramente no sea así y le están dedicando más tiempo a estudiar, pero a veces es necesario organizar y ajustar los tiempos de estudio y de descanso para lograr los resultados que queremos lograr, que tienen que ver con la aprobación de un examen o de una materia y obviamente el aprendizaje. Para empezar a organizar este tiempo de estudio, una primera sugerencia podría ser realizar una lista de temas. Si estás lejos de rendir un examen, podría ser temas abordados o temas que se abordarán en la semana. Entonces estudias de forma previa o posterior a una clase y estableces una continuidad semana a semana, que sería lo ideal porque no se te amontonarían los temas, ¿no? Y si estás por rendir un examen, bueno, podríamos pensar entonces en los temas que entran en ese examen. Una vez que tenés esa lista de temas, tendríamos que pensar cuántas horas podés dedicar a estudiar y cómo podés dividirlas por día y por semana. Si pensamos en varias materias que tenés que estudiar, bueno, tendrías que pensar en función de esas varias materias que tenés, pensar también en tus tiempos reales que podés dedicar a estudiar. Una vez que tenemos esa lista de temas y esa cantidad de horas que vamos a poder destinar para cada materia, una muy buena opción puede ser organizar esto en una hoja o en un almanaque, de tal manera que esa distribución nos quede ahí plasmada y podamos destinar diferentes horarios y días para cada tema y para cada materia. Obviamente, además de considerar una determinada cantidad de horas de estudio para esa materia, también es importante que eso que establezcas lo puedas llevar a cabo. Es decir, que tengas en cuenta el tiempo real que vos tenés para esa materia que vos podés destinar en relación a tu organización personal, familiar, laboral, etc. Una vez que tenemos la determinada cantidad de horas que podemos destinar a estudiar, por ejemplo en un día, tenemos que empezar a pensar cómo podemos distribuir algunos minutos de descanso. Es importante que esos momentos de descanso sean breves. ¿Por qué? Porque si me tomo demasiado tiempo, seguramente después me cueste volver y continuar con el estudio. Entonces, una sugerencia podría ser tomarnos en un principio un descanso de 5, luego de 10 y luego de 15 minutos. De a poquito extendernos un poquito más, porque una vez que pasa una determinada cantidad de horas, también la concentración va disminuyendo. Entonces, si destinamos 3 horas, por ejemplo, podría ser estudiar 55 minutos, descansar 5, estudiar 50 minutos, descansar 10, estudiar otros 45 y descansar unos últimos 15. Y para terminar ya podría ser una especie de repaso e ir finalizando el momento de estudio. Entonces, ¿debemos estudiar varias horas de corrido? Bueno, la respuesta es no debemos estudiar varias horas de corrido. Son importantes los descansos, pero también es importante que esos descansos, como decíamos hoy, no excedan, por ejemplo, los 40 minutos, porque después va a ser difícil volver a ponerme a estudiar y volver a concentrarme. ¿Qué puedo hacer en esos momentos de descanso? Puedo chequear notificaciones, puedo mirar redes sociales, como para bajar un poquito la ansiedad. También puedo elegir otra muy buena opción para despejarme y renovar un poco de energía, que puede ser ponerme un poquito en movimiento, disfrutar unos minutos al aire libre y de esa manera como renovarme un poco. Vamos ahora entonces con algunos consejos. Sería ideal que una vez que organices ese tiempo de estudio, puedas establecerlo siempre como en la misma franja horaria. Eso te permitiría crear un hábito y entonces saber que siempre tal día, en tal horario, vos dedicás algunas horas para estudiar esa materia.
Una buena opción cuando empezás a estudiar puede ser que al principio tomes los temas que tienen dificultad media para luego avanzar sobre los temas más complejos y dejar para el final aquellos temas que son más simples o que implican un repaso cuando ya la concentración empieza a disminuir. También sería importante que establezcas prioridades de acuerdo a lo complejas que sean esas materias. En el caso de que tengas algún atraso en alguna de ellas, también tener en cuenta eso, si estás atrasado o atrasada, primero empezar a ponerte al día. O también si estás cerca de un examen, también ahí vas a priorizar ponerte con esos temas o con ese espacio curricular. Por otro lado, también es importante que tengas en cuenta que la distribución de las horas en cada materia no necesariamente tiene que ser equitativa, sino que también tenés que tener en cuenta la importancia de esa materia, la dificultad que vos tengas con esa materia o también el nivel de exigencia que tenga ese espacio curricular. Por último, y de suma importancia, va a ser indispensable que descanses, que te despejes, realizando, por ejemplo, actividad física, encontrándote con amigos, para de esa manera renovar energías y en otro momento continuar con el estudio. Entonces, resumiendo un poquito, planifica tus momentos de estudio, pero también tus momentos de descanso y organiza tus tiempos de acuerdo a tu concentración y los momentos del día que sentís más adecuados. No todos funcionamos de la misma manera. A algunos nos gusta estudiar durante el día, a otros durante la noche. Eso lo tendrás que adaptar de acuerdo a lo que a vos te resulte mejor. Te invito entonces a empezar a organizar tus tiempos de estudio y te dejo esta frase motivadora que dice que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Entonces, estudiar requiere de mucho esfuerzo, pero seguramente haciéndolo de esta manera llegarás a tu objetivo, que será ese examen, ese espacio curricular y obviamente el más importante, que es recibirte. Muchas gracias por tu atención y espero que este video te sea de mucha utilidad.